Todos los años, en Rosh Hodesh Tishrei, celebramos Rosh Hashanah. 10 días después, precisamente el día 10 de Tishrei, celebramos Yom Kippur. El periodo de 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es conocido como Yamim Noraim, es decir, los días temibles o en términos más fuertes aún, terribles. Nuestras fuentes sagradas nos amonestan sobre la severidad de dicho periodo y nos indican cuál es el comportamiento que debe uno adoptar durante esos días, cuáles son las leyes, alajot, en las cuales tenemos que esmerarnos e incluso cuáles son las tefilot que debemos hacer, cuándo y cómo debemos hacerlas y qué cambios inciden sobre nuestras plegarias durante esa época. En resumen, la Torá nos advierte una y otra vez de distintas formas el hecho de que el momento de hacer cambios ha llegado. El término que utilizan nuestros sabios para indicar nuestro año nuevo es Rosh Hashanah, como es de su conocimiento. Rosh Hashanah puede significar el inicio del año, pero también puede y debe significar el inicio del cambio. Lo aprenderemos gracias a que la palabra Shana, que significa año, comparte su shoresh, es decir, su raíz etimológica, como la palabra Shinui, que significa cambio. Con base en eso, nuestros sabios nos enseñan que Rosh Hashanah es el momento de cambios por excelencia. Cuando llegamos al mes del Elul, en el cual estamos ahora, es apropiado que empecemos un periodo de introspección, de autoanálisis. Un periodo en el cual comenzamos a poner sobre la balanza nuestras buenas acciones y las que no fueron tan buenas, las metas que alcanzamos y los objetivos que nos parecían factibles hace 11 meses y que ahora nos parecen intangibles. Y entonces preguntar, ¿en qué voy a cambiar este Rosh Hashanah? Además, como Yehudim, nuestros sabios nos enseñan que somos mutuamente responsables los unos por los otros según el principio Kol Israel Arevim Selaseh. Dicho principio se manifiesta en nuestra responsabilidad comunitaria, en el bienestar, prosperidad, seguridad y sobre todo en la unidad de nuestro pueblo. Sobre eso también debemos hacer una introspección, un autoanálisis y un análisis comunitario en el cual el énfasis recaiga sobre lo que yo hubiera podido hacer por Klal Israel y no en lo que los demás hubieran podido hacer por mí. Y entonces preguntaré, ¿en qué voy a cambiar para que mi comunidad pueda cambiar? Nuestros sabios nos enseñan también que debemos ser Or LaGoim, una luz para todos los pueblos, que debemos santificar el nombre de Hashem de la forma correcta y por los motivos correctos y hacer que su presencia se haga más palpable en este mundo. Sobre eso también debemos meditar y entonces preguntar, ¿en qué voy a cambiar para que el mundo pueda cambiar? El destino del mundo está vinculado al destino de Klal Israel y eso debería verse reflejado en nuestro comportamiento como seres humanos y como Yehudim. Pero parece una tarea demasiado ambiciosa, pero si miramos la historia vemos que personas supuestamente sencillas alcanzaron la grandeza y lograron cambiar el mundo gracias al hecho de que creían en sus ideales y en la necesidad de hacer que sus sueños o ideales se convirtieran en realidad. Maimónides nos dice que uno debe verse a sí mismo como siendo responsable por el bienestar de todo el mundo. Una buena acción puede salvar el mundo entero, mientras que una mala acción puede causar todo lo contrario, implícito en el Haz Shalom. Por lo tanto, en Rosh Hashanah uno tiene que saber que está preparado ante el juez de los jueces, no solo como representante de sí mismo, sino que también como representante de su familia, de su comunidad y de su pueblo dentro de un marco global. El mundo no termina el año de la misma forma que lo empezó. El mundo no es ahora lo que era el día primero del Tishrei pasado, cuando en ningún momento durante nuestras tefilot o momentos de introspección se nos pasó por la mente todo lo que ocurriría este año. La Torá a su vez nos enseña que somos poseedores de algo muy especial llamado libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones sin injerencias o interferencias divinas. Hashem nos aconseja en forma constante en la Torá escrita y en la Torá oral sobre el cuál debe ser nuestro comportamiento, cuál debe ser nuestras prioridades y cuáles son nuestras obligaciones. Sin embargo, la decisión final está en nuestras manos. Por ende, debemos darnos cuenta de que el año que le entregaremos de vuelta a Hashem en el último día del mes de Elul no es más que el resultado de nuestras propias elecciones y decisiones, manifiestas por el ejercicio de nuestro libre albedrío. Es un libro de que nosotros como humanidad escribimos en las hojas blancas que nos entregó el Creador cuando empezamos este año. Pues así es nuestra vida, a cada segundo y segundos. Estamos escribiendo la historia, nuestra historia personal, comunitaria y humana. De una u otra manera, siempre estamos involucrados en forma activa o pasiva, por mérito, responsabilidad o culpas que nos son asignadas por otros pueblos. Con semejante conciencia tiene uno que llegar a Rosh Hashanah y a Yom Kippur con una correcta percepción de quién
es y de cuáles son sus responsabilidades. Nuestros sabios nos cuentan que existen dos formas de asegurarnos un buen veredicto en nuestro juicio de Rosh Hashanah. La primera es por intermedio de un juicio individual, en el cual cada una de nuestras acciones es pasible de escrutinio, pero al mismo tiempo preguntan nuestros sabios, ¿quién puede salir incólume de un juicio tuyo, Hashem? A lo mejor grandes tzadikim, pero aún sobre tzadikim, escribió Shlomo Amelech, no hay un tzadik que se vaya de este mundo sin pecados. La otra opción, nos dicen nuestros sabios, es el juicio colectivo, el juicio comunitario, el juicio de nuestro pueblo como un todo, y para ese juicio es fundamental saber, como mencionamos anteriormente trayendo las palabras de Maimónides, que cada uno debe verse a sí mismo como siendo responsable por el bienestar de todo el mundo. Pero existe un pequeño problema inherente al juicio colectivo. Muchas veces uno mira hacia el lado y dice, con él me van a juzgar, pero si yo lo conozco su pasado y me imagino su futuro, yo no estoy a su nivel. Nuestros sabios nos enseñan que cuando uno empieza en este mundo a juzgar a su prójimo, el Beit Din, juzgado celestial, lo empieza a juzgar Bashamaim en el cielo. Cada acusación que hacemos a un Yehudí en este mundo se traduce en una acusación en nuestra contra en el mundo de la verdad. De la misma forma en que juzgamos a los demás, somos y seremos juzgados. Si juzgamos con severidad seremos juzgados. Si juzgamos con misericordia y benevolencia, así también seremos juzgados. Por eso nos dice el Talmud babilónico, Rosh Hashanah 17a, lo que podemos interpretar de dos formas. Todo el que perdona a los demás, a él también se le perdona. Todo el que trabaja para mejorar sus cualidades, recibe perdón por sus iniquidades. ¿Con cuál de las dos interpretaciones debemos quedarnos? Obviamente con las dos. Debemos entonces juzgar favorablemente a los demás, perdonarlos por sus iniquidades hacia nosotros y al mismo tiempo trabajar sobre nosotros mismos y sobre nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, lo que no se puede hacer sin tener en nuestras vidas algo fundamental como lo es la Torah. ¿Tener Torah en nuestras vidas nos asegura que somos seres humanos ideales? La respuesta es muy sencilla. No. Sin embargo, nos ayuda a saber quiénes somos, qué es lo que se espera de nosotros, cuál es nuestro propósito en este mundo y cómo podemos lograrlo. Nos ayuda a presentarnos mejor preparados y con argumentos más sólidos en el día de nuestro juicio. Nos ayuda a entender mejor de qué se trata el juicio y cuáles son sus posibles consecuencias. Nos ayudará a entender cuáles son los cambios y compromisos que debemos implementar en nuestras vidas y cuál sería la consecuencia de nuestra inercia. Nos ayuda a explicarle al Creador por qué merecemos vivir un año más, por qué y para qué necesitamos Parnasá, salud, Shalom Bait. No obstante, y pese a nuestras falencias individuales, comunitarias y humanas, la misericordia de Hashem es infinita y Él nos enseña cómo podemos incluso lograr cambiar un decreto negativo que se haya pronunciado en nuestra contra. Dicen nuestros sabios, Teshuvah, Tefilá, Tzedaká, Ma Avirin et Roa Hagesera. Teshuvah, Tefilá y Tzedaká cambian los malos decretos. Pero miremos qué significa el Teshuvah. Siempre tenemos motivos por los cuales hacer Teshuvah, independiente del nivel de observancia religiosa de cada uno de nosotros. El Tzedaká, nuestros sabios nos enseñan, todo el que es misericordioso con las creaciones de Hashem, Hashem es misericordioso con él. Además, todo el que cuida a los hijos de Hashem, Hashem igualmente cuidará a sus hijos. En Tefilá, el Talmud nos cuenta una y otra vez situaciones adversas que fueron completamente modificadas gracias al poder de la Tefilá. En el tratado del Berajot aprenderemos sobre cómo Lehezkiau Amelech logró cambiar un decreto de muerte que se habría pronunciado sobre él gracias a su Tefilá. En el tratado de Tahanit leemos sobre cómo Tzadikim en terribles momentos de sequía y hambruna hacía llover en Eretz Israel gracias al poder de su tefilot. En un mundo como el que tenemos hoy, en el cual el caos trata de imponerse, los límites se hacen cada vez más invisibles y el antisemitismo pudo reinventarse bajo una bandera anti-israelí de supuesta justicia social. Tenemos que saber que nuestro rol como Yehudim, como Or LaGoim, es más fundamental que nunca. Tenemos que asegurar que, por los motivos correctos, cada uno y uno de nosotros pueda recibir un veredicto favorable en Rosh Hashanah para que podamos seguir clamando: el pueblo de Israel vive. Arav Shash, durante su visita a la Yeshiva Aish HaTorah a finales de los años 70, dijo la siguiente frase: si un hombre pudo destruir a 6 millones de personas, un hombre puede también salvar a 6 millones de personas.
El que hace la paz en las alturas, que haga también la paz entre nosotros y sobre todo en el pueblo de Israel, implícito por el Rav Elimelech Banset. Esperamos que esta dosis diaria de Torah en nuestro canal Hashem en tu vida sea de agrado para todos ustedes y para nuestro Creador. Un agradecimiento muy especial para todo el grupo Bitajón, a nuestra madre Hanna, por permitir llevar todas estas enseñanzas a todo el mundo entero. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo video. Recuerde, ábrale el corazón a Hashem. Hashem te ama, Hashem está contigo.